Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí en este programa llamado Verdad y Vida. Qué maravilloso de que no hay otro deseo, no hay otro disfrute, no hay otro asunto mejor que la verdad y la vida. Y esta verdad y esta vida es una persona viviente que hoy mora dentro de nosotros, que es Cristo y Jesús, como dijo el apóstol Pablo, Cristo Jesús en vosotros como la esperanza de gloria. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar como siempre orando al Señor para que todo lo que nosotros podamos hablar, aún oír, aún pensar, que realmente esté dentro de la voluntad de Dios. Sin que, Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias. Porque una vez más podemos estar tocando tu trono. Señor, gracias que desde el trono fluye un río. Señor, que en esta mañana pueda fluir este río en cada uno de nosotros, en cada radio oyente. Oh Señor Jesús, gracias que tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres, Señor, todo lo que nuestro corazón desea. Por eso límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Aún limpia este canal, para que tú puedas fluir con toda libertad. Y nada pueda haber en nosotros que impida tu fluir, Señor Jesús. Oh, sigue tú edificando tu iglesia. Sigue tú creciendo en cada hermano y en cada hermana. Señor, sigue tú aplastándole la cabeza al enemigo y liberando el espíritu de cada hermano y cada hermana. Oh, Señor Jesús, cuán agradecido estamos a ti, Señor. Oh, por habernos traído a tu familia, a tu rebaño. Gracias, Señor, a tu casa. Gracias que tú nos has traído al mesón, a la iglesia, la casa del Dios viviente. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos compartiendo en cuanto al deseo que hay en el corazón de Dios, de que Él quiere lograr, y lo va a lograr, y lo está logrando, Él crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Eso es lo que Dios desea, que nosotros podamos ser muchos miembros en la iglesia, pero un cuerpo. Muchos miembros, pero una iglesia. Muchos miembros, pero una familia. Oh, esto es algo maravilloso. Muchas moradas y una sola casa. Oh, muchas ovejas, pero un solo rebaño. Eso es lo que Dios desea. Y un solo pastor. Hermano, un solo pastor. Bueno, y el tema general de este bosquejo es el siguiente. El bosquejo se titula así: El nuevo hombre, el cual es uno solo. Uno solo. Y este nuevo hombre como uno solo es el que va a cumplir el propósito de Dios que tuvo al crear al hombre. Esto se ha mencionado muchas veces y en muchos mensajes. Un solo y nuevo hombre. Es que no hay otro deseo, no hay otra intención, sino este deseo que hay en el corazón de Dios. Podía hablarte de muchas historias y batallas en el Antiguo Testamento, historia de este, del otro, de Goliat, como David venció allí y le cortó la cabeza a aquel gigante. Que sí, está muy bien, pero hoy mi carga, mi deseo, mi intención es hablaros de este nuevo hombre, que es lo que hay
hoy realmente en el corazón de Dios. Y entonces hay 3 bosquejos. Hoy estamos en el tercer bosquejo, en la parte 2, porque estos mensajes realmente son tan interesantes, tan profundos, que se necesita 2 o 3 mensajes de cada bosquejo de este. Entonces, estuvimos en el primer mensaje, en el segundo mensaje, ya en el segundo mensaje tuvimos 4 mensajes en ese bosquejo. Y en este tercer bosquejo estamos en la parte ya 2. Y yo creo que hoy lo termino. En el mensaje 1 se titulaba El propósito eterno de Dios y el nuevo hombre, el cual es uno solo. Ese era el propósito eterno que había y que hay en el corazón de Dios. Y el mensaje número 2 estuvimos hablando de Cristo como el Hijo del Hombre, el segundo hombre y postrer Adán. Dice que cumple la intención que Dios tuvo al crear al hombre. Es decir, que Cristo, Dios, que vino como hombre, vivió como un hombre, aunque él era Dios, pero como dice en Filipenses, se despojó de todo lo que era de Dios para vivir como un hombre, como un esclavo, como tú y como yo. Pero él vivía dependiendo del Padre, viviendo al Padre, expresando al Padre, y él cumplió eso, pero no queda ahí. El propósito que Dios tenía en su encarnación era producir muchos hijos, porque podemos ver en Juan 1:18 que habla de el unigénito Hijo de Dios. También en Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a quién, a su Hijo unigénito. ¡Qué maravilloso! Queridos hermanos y hermanas, Él era el unigénito, pero su deseo, su intención era producir muchos hijos, no el unigénito. Él vino a ser nuestro modelo, nuestro patrón, pero como el grano de trigo que cayó a la tierra, murió, pero al morir esa tierra que fue tratada, ese grano fue corrompido, podrido, igual como Cristo en la cruz. Él fue muerto, su carne fue destrozada, pero había una vida dentro de ese grano que liberó esa vida y salió una espiga con mucho grano. En su resurrección Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dice en Primera de Pedro. Esto me anima y me alienta a seguir adelante y de que Dios, aunque tú veas que hay mucha degradación en la iglesia, hay mucho dejadez, pero Dios está logrando eso a través de ese grupo de vencedores que Dios está llamando, que hoy puede ser tú también. Dios te está llamando, dice el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza, ve, dice que el que tenga oído, oiga, perdón, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza dentro de la iglesia, Dios está llamando a esos vencedores que van a seguir al Cordero por donde quiera que va, esos vencedores que son los que están negando su vida del alma, sí, y no está siendo arrastrado, ni está siendo contaminado con todo lo que nos rodea. Pero bueno, posiblemente puede que caigamos algunas veces, pero el Señor dice levántate, y tenemos la sangre de Cristo. Pero como decía también Primera de Corintios, entonces, por cuanto somos hijos y estamos en Cristo, podemos hacer lo que quiera y después el Señor nos limpia. No, de ninguna manera, dice Pablo. Así que necesitamos consagrar nuestra vida al Señor. Y el mensaje 3 en el que estamos se titula así en el mensaje 3. La creación de un solo y nuevo hombre. Dios está creando un solo y nuevo hombre, ya en la cruz. Ahora vamos a leer algunos puntos que leímos ya la semana pasada también. Él en la cruz dice que en su carne mató todas las enemistades y clavó todas las ordenanzas
todo lo que la ley te decía que tenías que hacer, pero que tú no podías, Él la clavó y Cristo lo cumplió por ti y por mí. Y hoy ese Cristo está en nosotros. Y entonces, y dice, y la manera, o leo otra vez el bosquejo, el título. La creación de un solo y nuevo hombre y la manera en que es producido. Así que Dios nos da la manera de cómo se puede producir este nuevo hombre. Entonces voy a leer un versículo, que ya la semana pasada lo leí también, y algunos puntos para recordar más o menos lo que estuvimos compartiendo. Entonces, y entramos ya ahora después en la parte número 2 de este bosquejo. Y el versículo que os voy a compartir son 2 versículos. Pero estos versículos, hermanos y hermanas, ¿cuándo? Hace ya muchos años, yo pude ver estos versículos, mis ojos fueron abiertos, y ¿sabe? Yo tuve que sentarme y decir, Señor, ¿esto qué es lo que es? Esto es algo maravilloso. Mira el versículo lo que dice. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿No es esto maravilloso? Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de la voluntad de Dios? Producir la iglesia, el cuerpo de Cristo, como un solo y nuevo hombre, una familia corporativa, un rebaño corporativo. Esto es algo maravilloso. Queridos hermanos, si tú ves este asunto, que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, pero dice según su beneplácito, a Él le plació revelar a nosotros la iglesia. Misterio, dice en el capítulo 3, dice misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer, pero que ahora ha sido dada a conocer por medio de los apóstoles y los profetas. Y mismo Pablo, él dice, leyendo lo cual, vosotros podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto a este misterio. Oh, queridos hermanos, necesitamos ver este misterio. Ahora vemos, hay otro versículo, dice, y en él asimismo fuimos designados como herencia y fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Maravilloso, de verdad. Voy a compartir algunos puntitos para recordar lo de la semana pasada y nos metemos inmediatamente en el bosquejo. Hoy quiero terminar este bosquejo. Y dice así, dice un punto uno, dice, estoy muy preocupado por todos vosotros, por los hermanos, por las hermanas. Dice, es posible que muchos de vosotros no tengan el entendimiento completo de qué es el deseo y la intención que hay en el corazón de Dios. Dice, estoy muy preocupado que no haya un entendimiento completo. Necesitamos orar, como Pablo decía en Efesios 1:17, oro para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Dios. Maravilloso. Dice, en los últimos días de esta era, antes de que el Señor pueda regresar, nosotros debemos de tener la visión de un solo cuerpo y de un solo y nuevo hombre. Necesitamos tener una visión. Dice que la iglesia como el cuerpo de Cristo es el nuevo hombre, que es lo que va a cumplir el propósito eterno de Dios. Por eso necesitamos orar desesperadamente, Señor, dame a conocer este misterio maravilloso. Dice que la Biblia revela que el nuevo hombre es un hombre corporativo y universal. Es un nuevo hombre corporativo y universal. Nosotros, los creyentes en Cristo, dice que somos uno con Cristo para que podamos llegar a ser ese nuevo hombre. Así que, por tanto, todos nosotros
somos parte y componente de este nuevo hombre corporativo. Oh Señor Jesús, esto tiene que alentarnos y seguir adelante, queridos hermanos y hermanas, porque esto nos alienta y nos da una visión fresca y maravillosa. Entramos aquí en el punto Romano 2, que es otro punto que quiero leer, que dice que el nuevo hombre, como el poema de Dios, la iglesia es el poema de Dios, porque cuando dice en Efesios 1:10, dice, dándonos a conocer, no este es el 9, el 1:9, dice que habla de que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buena obra. Ahí hechura suya quiere decir, en la versión recobro, de que somos un poema, y algo que está haciéndonos conforme a su imagen y semejanza en todo. Dice que somos su obra maestra, y esta obra maestra, este poema, fue creado por medio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Otro punto dice aquí que nosotros necesitamos prestar atención a dos frases en el versículo 15. Habla de en su carne. Cristo abolió en su carne y también en sí mismo. Quiere decir que en sí mismo creó de los dos un solo y nuevo hombre. Estas dos frases del capítulo 2 de Efesios, versículo 15, su carne y a sí mismo. Necesitamos entrar en estos versículos, pero entrar, quiero decir, rumiarlo, comerlo, masticarlo, porque cuando la Biblia habla, Jesús dijo, el que me come, él también vivirá por causa. El que me come, en el original griego, el comer aquí dice, el que me mastica. Dios quiere que le mastiquemos, que le rumiemos, igual como esas ovejas. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo cogía había rebaños de ovejas, y había pastores allí en mi pueblo, y yo, cuando las ovejas pasaban por mi lado, y las cabras y eso, siempre iba rumiando, y porque igual, digamos, estos animales tienen dos estómagos, uno donde almacena, para ir rumiando continuamente y digiriendo. Dios quiere que digiramos ese alimento para que ese alimento pueda ser distribuido por medio de la circulación de la sangre y pueda llegar ese alimento a todas nuestras células para que nosotros podamos llegar a ser Cristo mismo, aquí en vida y en naturaleza, claro, no en la deidad, porque el único que puede ser adorado es Dios. Pero nosotros hemos llegado a ser participantes de su naturaleza divina. Así que bueno, sigo con otro puntito. Dice así, Cristo no solamente es el creador de un solo y nuevo hombre, que es la iglesia, sino que también es la esfera en la cual fue creado el nuevo hombre y el elemento y la esencia con que este nuevo hombre fue creado. El nuevo hombre tiene la esencia y la naturaleza de Cristo mismo. Maravilloso. Señor Jesús. Oh Señor. Bueno, aquí vamos a comenzar ya la parte del segundo parte del bosquejo. Y quiero ir un poquito, no rápido, pero no, como se suele decir, no enrollarme demasiado. Señor Jesús. Entonces yo me quedé en la número C del punto Romano 2. Y dice así, el nuevo hombre que fue creado mediante la muerte creadora de Cristo, esto equivale al cuerpo que fue formado en la resurrección y ascensión de Cristo. Por ende, un solo y nuevo hombre en el cuerpo son nombres, dice, son términos sinónimos y se puede usar de forma intercambiable, Señor Jesús. Entonces hay aquí un versículo que dice, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado en ella la enemistad. Dice, y en Colosenses, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro
y siendo, dice, entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Es de esta manera que nosotros podemos llegar a ser ese un solo y nuevo hombre, por medio del crecimiento, por medio del rico suministro, Señor Jesús, maravilloso. Y estamos aquí en el punto Romano 3, que comienza así, dice que en la cruz Cristo creó el un solo y nuevo hombre. Dice, al abolir, dice, en su carne la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Es decir, esa pared intermedia que había de separación. Dice realmente el 2.14, dice, porque Él mismo es nuestra paz. Él mismo. Qué maravilloso de que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. La pared intermedia de separación. Dice, la enemistad. ¿No es maravilloso? La enemistad. Cuando Cristo fue a la cruz, Él quitó todas las enemistades. Esto es glorioso. Esto es maravilloso, queridos hermanos, que nosotros podamos disfrutar esta realidad. Señor Jesús. Dice la letra A, la ley de la cual se habla en 2.15, dice que no es la ley de los mandamientos morales, sino la ley de los mandamientos rituales, dice, como las ordenanzas de la circuncisión, guardar el sábado y comer ciertos alimentos. Dios realmente abolió en su carne todas esas ordenanzas. Hoy realmente nosotros estamos en Cristo, Él es nuestro descanso, Él es nuestra comida, Él es nuestra bebida, Él es nuestro todo. Por eso dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Por eso, en el repaso que dimos, nosotros pudimos compartir de que tuviésemos atención a dos palabras en este versículo, carne y en sí mismo. Es maravilloso de que Él, como un solo y nuevo hombre, Él realmente hizo la paz. Esto es glorioso. Dice que las ordenanzas son la forma o la manera de vivir, y adorar, las cuales crean, dice, enemistad y división. Todo eso crea enemistad. No tenemos que hacer esto, aquello, las sillas van de esta manera, no, nosotros tenemos que levantar las manos, no podemos. Realmente todo eso son ordenanzas. Pero si nosotros vivimos y disfrutamos en esa comunión en Cristo, vamos a evitar toda la división y todas las contiendas y todo. Punto 1 dice así. Dice que en la cruz Cristo abolió todas las regulaciones en cuanto al vivir y en la adoración, dice. En regulaciones dice que han dividido incluso muchas naciones. Señor Jesús. Amén. En Colosenses 2.14 dice, anulando el código escrito que consistía en la ordenanza que había contra nosotros y no era contrario. Dice, y lo quitó del medio clavándolo en la cruz. Eso lo dice ahí en Colosenses. Es maravilloso. Punto 2 dice, desde los tiempos de Babel, la humanidad ha sido dividida por medio de ordenanza y en cuanto a la manera de vivir, dice, de vivir y adorar. En la economía de Dios, en el plan de Dios, dice, en la vida de la Iglesia, nosotros debemos vencer a Babel. Babel significa confusión. Señor Jesús, significa confusión. Señor Jesús, aquí en Génesis 11.9 dice, hay unos versículos, dice, tenía toda la tierra una sola lengua. Dice, tenía una sola lengua y usaba las mismas palabras. Al desplazarse, dice, ellos hacia el oriente, dice que encontraron una llanura en la tierra de Siná y se establecieron allí.
y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Dice, y cosámoslos bien, y el ladrillo les servía en lugar de piedra, el asfalto en lugar de otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Queridos hermanos, eran ladrillos, pero con lo que Dios edifica es con piedras preciosas. Por eso, aquí significa Babel, confusión. Entonces, dice que después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, dice, llegue al cielo y hagámonos un nombre para que no seamos dispensados por la faz de toda la tierra. Pero dice el versículo 11, dice, el 11:5 dice, pero Dios descendió a Babel para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y entonces dijo Jehová, he aquí, son un solo pueblo, y todos tienen una sola lengua. Y esto es solo el principio de lo que harán, y nada le detendrá. Dice, y nada se detendrá y de ejecutar lo que se proponga. Dice, entonces dijo Dios, vamos, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguna entienda las palabras del otro. Qué maravilloso de que Dios estaba viendo de que el hombre se estaba creando una sola ciudad para ellos, una torre, ellos hablaban todos una misma lengua, había una confusión, queridos hermanos, pero Dios no quería eso. Dios quería un pueblo que dependieran de él, un pueblo que realmente fuese el pueblo adquirido por Dios. Pero Dios, dice el 8, dice entonces desde allí Jehová, dice que lo dispersó por la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y el nuevo dice, y por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra, y desde allí lo dispersó por la faz de toda la tierra. Señor Jesús. Punto 3 dice aquí, debido a la caída del hombre, existen muchas ordenanzas, muchas costumbres, muchos hábitos, muchas maneras de vivir y muchas maneras de adorar. Todas estas diferencias entre los pueblos dice que esto ha sido dividido, dispensado, dispersado y confundido a la humanidad. Pero Dios no se frustró nunca de la humanidad que Él había creado. Dios quiere recobrar ese solo y nuevo hombre. El 4 dice aquí, uno de los elementos principales de las ordenanzas es el idioma. Nuestro idioma mismo puede llegar a ser una ordenanza. La letra A dice, en el día de Pentecostés, las divisiones causadas por el idioma fueron vencidas. ¡Qué maravilloso! Ahí realmente Dios quiso recobrar. Dice, y la iglesia como un solo y nuevo hombre comenzó a existir. Ahí comenzó a existir. Mira lo que dice Hechos de los Apóstoles. Dice, en el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar. Dice el versículo 2, y de repente vimos del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban allí sentados. El 3 dice, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. El 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu le daba a expresarse. Pero dice que allí moraban entonces en Jerusalén judíos, varones devotos de todas las naciones. Dice, bajo el cielo. El 2:6 dice, y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaba confuso. ¿Pero por qué estaba confuso? Mira lo que dice aquí. Dice, porque cada uno les oía hablar en su propio dialecto. ¿Te das cuenta? Cuando el hombre actuó solo, Dios dispersó y trajo confusión, trajo muchas lenguas y lo dispersó para que no se entendiera uno al otro. Pero en el nuevo hombre, en la iglesia, Dios reúne todas estas personas para crear una sola lengua.
Dicen, todo lo oía en un solo dialecto. Dice, y estaban atónitos y se maravillaban. Estaban maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? ¿Cómo pues les oímos nosotros oír en nuestro dialecto en el que hemos nacido? Se entendía. Dios trajo un solo lengua, por eso en la iglesia, en el nuevo hombre, Dios quiere traer un nuevo dialecto, un nuevo hablar. Ese hablar que es Cristo mismo. Dice que había pacto. Un nombre dice, Medo, Elavita, los que habitamos, dice, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Pontio, en Asia. Allí había de todo, en Frigilia, Parfilia, dice, y en las regiones de Lidia, más allá de Cirene, y romano aquí residente, dice, judío como prosélito, cretense, había árabe. ¿Cómo pues? Dice, le oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. En nuestras lenguas, Señor, dice, si nosotros podemos vencer las dificultades usadas por el idioma, dice, una gran parte de nuestro problema, de nuestras ordenanzas serán resueltos. Oh Jesús, me acerqué, trascendiendo en tu nombre, la victoria en ti hallé. Salvador tan poderoso, colmas mi necesidad. Respirar, Jesús, tu nombre, me da vida en verdad. Todo el universo muestra de tu nombre el gran poder, pero a los perdonados, oh Jesús, qué dulce es. Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor. En tu nombre conquistamos, en glorioso Salvador. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, siempre después de la canción, siempre comparto para que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso el Nuevo Testamento versión recobro. El texto de la versión recobro es digamos, auténtica 100% del original griego. Es un texto fiable totalmente y la única diferencia de ese Nuevo Testamento es que tiene 9.500 notas. Después de cada versículo hay unas notas que te explica y te comparte, porque estas notas no han sido escritas por una sola persona, sino ha sido una recopilación de muchos hermanos que nos presidieron antes de nosotros, que estamos sobre sus hombros. Entonces han sido impresas aquí, recopiladas. Así que no es nada cualquier cosa y cualquier interpretación, sino es de hermanos bien serios. Bueno, y también estamos enviando una colección de 7 libros, también totalmente gratuito, y os lo enviamos si ustedes llaman al teléfono 951-094-888. 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4, evida, y el número 4, evida4@gmail.com.
También tenemos WhatsApp, por si quiere escribirnos, preguntarnos, lo que sea. Estamos enteramente a vuestra disposición con el WhatsApp número 637, el más 34, 637 87 99 66, 637 87 99 66, y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. En aquellos días, dicen Hechos de los Apóstoles, dice, en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, hubo murmuraciones. Ya empezaron ahí a traer murmuraciones, pero Dios realmente, porque las viudas estaban siendo dejadas una o otra, según de dónde eran, pero Dios realmente no permitió eso, y trajo a la comunión a los hermanos para que la distribución diaria que había realmente no se distorsionara. Y hay aquí una nota que dice helenista, judíos que hablaban griego. Cuando la vida de la iglesia comenzó a practicarse, surgieron problemas por las diferencias de idioma. Para resolver, dice que se brindó el debido cuidado. Se brindó el debido cuidado, es decir, que los hermanos tomaron cuidado realmente de todo este asunto. Cuanto nosotros más estemos en el espíritu mezclado del espíritu divino con el espíritu humano, dice, más seremos librados de todas las ordenanzas, para que sea producido un solo y nuevo hombre. Porque dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu. Dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Maravilloso. Y todo esto es, como dice en Efesios 6:18, con toda oración y petición orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. La cruz, hermanos y hermanas, abolió todas las ordenanzas para fin de que le podamos dar lugar al Espíritu. Y cada uno de nosotros, como hemos leído, dice, quien tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Eso es en Efesios 2:18, dice, porque por medio los unos y los otros, como hemos leído, tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Maravilloso. Si nosotros tenemos ordenanza y no tenemos el Espíritu, pero si tenemos el Espíritu, no tendremos ordenanza. Señor Jesús. En la vida de la Iglesia dice que no consta de ordenanza, sino del vivir en este Espíritu viviente. Nosotros necesitamos vivir en el Espíritu viviente. Dice que la Iglesia es la réplica del Espíritu. Señor Jesús, es maravilloso el que podamos realmente nosotros podamos estar viendo todas estas cosas. En la letra C que decía, si no hay Espíritu, no hay Iglesia. Y a más Espíritu, más Iglesia. Ese es el deseo del Señor. En 1 Corintios dice, en lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino con la que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual, dice, interpretando lo espiritual con las palabras espirituales. Y dice en Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Maravilloso, Señor Jesús. Punto 2 dice aquí, siempre de que nosotros no estemos en el Espíritu, dice que cualquier cosa que hagamos es una ordenanza. Cualquier cosa que hagamos es una ordenanza. 2 Corintios dice, el cual en sí mismo nos hizo, dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministro, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, dice,
mas el Espíritu vivifica. Señor Jesús, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino una nueva creación. Una nueva creación. Por eso lo dice en Gálatas, dice 6:15, porque ni la circuncisión ni la incircuncisión, dice, sino una nueva creación. Necesitamos ese vivir en esa nueva creación. Lo único que tiene importancia es el nuevo hombre como nueva creación. Esto es, la obra maestra junto con la vida de la naturaleza divina que hoy está en nosotros. Ni la circuncisión, qué maravilloso, sino que, hermano, una nueva creación. Porque dice aquí en Efesios 2:10, porque somos, dice, su obra maestra, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios mismo ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Señor Jesús, dice que ser una nueva creación es tener a Cristo forjado en nuestro ser. Necesitamos que este Cristo se forje en nuestro ser, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar, dice, bien arraigados y cimentados en amor. Maravilloso. Esto tiene que animarnos y nos tiene que alentar realmente a que tengamos siguiendo de ahí adelante. Dice que cuando Cristo es hecho real en nosotros, por el Espíritu, en nuestro Espíritu, es cuando nosotros llegamos a ser, dice, la nueva creación, el nuevo hombre. Oh, maravilloso. Cada vez que menciono la palabra nueva creación, nuevo hombre, es que Dios es nuevo, Él es fresco, Él es viviente. Tenemos una canción, el himno número 10, que habla de que siempre es fresco, siempre es nuevo. Dice, oh Padre, tú eres inmutable, no envejece jamás. Se despliega por las edades, dice, tu fresca novedad. Oh, es maravilloso. Cuando me pongo a cantar esa canción es maravilloso. De verdad. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice en Gálatas 6:18, dice, esté con vuestro espíritu. Amén. Y os renovéis. Oh, en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Eso es lo que realmente lo que Dios desea. Bueno, entramos ya aquí en el punto Romano 5 y dice así, la meta de lo que hay en el corazón del Señor es producir un solo y nuevo hombre. Y otra vez menciona el versículo del 15, cuando dice que en su carne abolió todas las enemistades. Eso es lo que realmente, qué maravilloso, de que Él logró, Él trajo la paz. La paz. Oh, maravilloso. Él trajo la paz. Por eso, en Efesios nos anima diciendo que vuestra pasada manera de vivir, dice, os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Y por eso sigue el versículo diciendo, y os renovéis. Necesitamos que nuestra mente sea renovado. Y no solamente que sea renovado, sino que ahora nos vistamos de ese nuevo hombre. Oh Señor Jesús, dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso realmente el Señor quiere realmente vestirnos. En Colosenses nos lo dice otra vez, que nos vistamos del nuevo hombre. Y también nos dice otra vez de que donde no hay judío, ni esclavo, ni libre. Señor Jesús. En la letra A de aquí del punto Romano 5, dice lo que estaba dividido y disperso en el viejo hombre,
dice que es recobrado en el nuevo hombre. Lo vimos en los versículos estos, dice que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que había edificado los hijos de los hombres. Y dijo Jehová en el 6, he aquí, son un solo pueblo, y todos tienen una sola lengua. Dice, y esto es solo el principio de lo que hará, y ahora nada le detendrá, y ejecutar lo que se proponga. Por eso Jehová dijo, vamos, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda las palabras del otro. Y desde allí fue cuando dice que Jehová lo dispersó por toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso, dice, fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí Jehová confundió la lengua de toda la tierra y lo dispersó por toda la faz de toda la tierra. Señor Jesús. Por eso los versículos que leímos antes, los leímos de Génesis y después leímos los de Hechos de los Apóstoles, digamos. Y ahora viene aquí unos versículos de Hechos. El 2.5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones devotos, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, cuando vino este estruendo, dice que juntó la multitud y estaba confuso. Dice que ahí juntó la multitud. Es decir, en Babel los dispersó, pero una vez que ese estruendo, el Espíritu, ese Cristo como el Espíritu vivificante, vino y se derramó sobre aquellos discípulos, dice que estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propio dialecto y estaban atónitos y maravillamos diciendo, dice, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ya lo leímos antes. ¿Cómo pues nosotros lo estamos oyendo cada uno hablar en nuestro dialecto en el que hemos nacido? Qué maravilloso, que allí había parto, edomita. Pero lo bueno y lo maravilloso que vemos aquí, que es de esas muchas lenguas, vino y lo juntó otra vez, y eso es lo que Dios está haciendo ahora con nosotros, Señor Jesús. Podemos tener muchos pensamientos, mucho hablar, pero ahora el Señor quiere traer un solo hablar. Por eso dice en el 2, y si estaban todos, dice, atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Señor Jesús. Por eso, en Colosenses 3:10 lo dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen se va renovando. Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Bueno, el punto 1 dice aquí también, dice que en el viejo hombre, el hombre fue dividido y dispersado, pero en el nuevo hombre, el hombre es reunido y hecho uno solo. Señor Jesús, maravilloso. Dice, en el mundo cuanto más diferente y individualista sea una persona, dice mejor, pero esto es contrario al propósito y al deseo de Dios. Pero, Señor Jesús, la economía de Dios consiste, el propósito, en hacernos una sola entidad. Punto 3 dice, el despojarnos del viejo hombre equivale el despojarnos del hombre dividido y disperso y vestirnos del nuevo hombre. Esto equivale realmente a vestirnos del nuevo hombre que es uno solo y está reunido. Por eso dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado. ¿De qué? De nuestra vieja manera de vivir. Oh Señor Jesús, por eso ahora lo que necesitamos es que Cristo viva y se siga forjando en nosotros. Señor Jesús, por medio de ese caminar, por medio de ese vivir. Voy a tener que ir ya un poco aligerándome porque necesitamos ir terminando ya mismo. Señor Jesús, el 24 a mí me encanta cuando dice vestido y el 22 dice despojado. Todo esto nos habla de nuestra vieja manera de andar y vestirnos de esa nueva manera
de andar y de vivir, que es ahora, es un vivir en el Espíritu, Señor Jesús. La letra B dice, Cristo debería ser nuestra única fuente. Nosotros no deberíamos de permitir de que nada de nuestra formación, nuestra cultura, nacionalidad, dice, sea nuestra fuente. Nada de eso podemos permitir. Por eso necesitamos vestirnos, vestirnos de este Cristo maravilloso. Dice que las personas mundanas consideran las diferencias culturales como una fuente de prestigio. Pero en Cristo nosotros hemos perdido este prestigio. Ahora, nuestro único prestigio y nuestra unidad genuina es Cristo mismo. Si nosotros, hermanos y hermanas, estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo cultural o raza, esto sí es posible que el Señor tenga la vida de la Iglesia apropiada. Lo que el Señor ha estado haciendo y lo que hace actualmente en el deseo que hay en su corazón es producir un solo y nuevo hombre consigo mismo, como vida y como persona, con mira a la expresión de Dios. Señor Jesús. Por eso leíamos anteriormente, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, por medio de la fe, para que estemos arraigados y cimentados, y seamos plenamente capaces de comprender con todos los hermanos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos hasta toda la medida de la plenitud de Cristo. Por eso dice en Filipenses dice, en Colosenses, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso de verdad, el que podamos ver este asunto. Dice la letra D, el nuevo hombre es lo que introducirá el reino de Dios y traerá a Cristo, nuestro Rey, de regreso a esta tierra. Tenemos que hacer, Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Señor Jesús. Seguimos aquí. Señor Jesús, dice que el séptimo ángel, aquí dice que tocó la trompeta, y dice que hubo grandes voces en el cielo que decía, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿No es maravilloso esto? La letra E dice, ahora es el momento para que Dios pueda cumplir su propósito y perfeccionar el nuevo hombre, quien llegará a existir plenamente en la tierra. Eso es lo que deseamos y es por lo que oramos. Señor Jesús, Pablo tenía una visión muy clara. Él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él dijo ahí que él prefería quedar en la carne, dice, para vuestro provecho. Cuando nosotros vemos esta visión, queridos hermanos, lo que oramos es para que el Señor establezca su reino aquí en la tierra y pueda venir. Por eso, aquí en Efesios nos viene a dar unos versículos que dice que el mismo Dios puso a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos anima a que nos vistamos y nos renovemos. Maravilloso. Dice que la situación mundial ha surgido para alcanzar la meta de Dios, que es el nuevo hombre.
Todo lo que ocurre en la situación mundial es porque Dios quiere progresar en nosotros. Todo lo que el Señor está haciendo en la era actual tiene como fin introducir la existencia práctica del nuevo hombre. Todo, sí. Debido a los avances que hay en las tecnologías, ahora tenemos la posibilidad de que los hermanos realmente podamos movernos por la localidad y podamos llegar a ser un solo y nuevo hombre en realidad y en la práctica. Eso es lo que Dios desea, Señor Jesús. Hay aquí un punto, dice, cuando el nuevo hombre sea perfeccionado, ese será el tiempo de la venida del Señor y el hombre perfeccionado será la novia. Bueno, queridos hermanos y hermanas, tengo aquí una canción que tenemos, y la quiero solamente leerla, y aquí ya termino. Dice así. Hay otro que dice, gocémonos y alegrémonos. Alegrémonos, dice, porque han venido la boda del Cordero, Señor Jesús. Gocémonos, dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado la boda del Cordero, Señor Jesús. Bueno, voy a leer esta canción de este himno. Amén. Señor Jesús, mira, dice, Dios planeó un nuevo hombre hacer y nos redimió para uno ser. Nos compró de cada nación y de toda tribu nos llamó en la tierra su expresión. Hoy Él revela, dice, su valor. Dios planeó un nuevo hombre hacer y nos redimió para uno ser. Y ahora dice la estrofa 2, dice, ordenanza Él clavó haciendo uno de dos. Y dice que Dios con Él nos reconcilió y la serpiente en su cabeza hirió. Dios derriba la pared cuando clamamos a Él. Ordenanza Él clavó, Él dice, en la cruz haciendo uno de dos. Y esta es ya la estrofa 3, la última, dice, tu persona tomamos hoy, para el un acuerdo está, Señor. Nuestro yo hay que abandonar, para el Cristo cuerpo disfrutar. El nuevo hombre en Cristo está, y la tierra ha de tomar. Tu persona tomamos hoy, para en un acuerdo está, Señor. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, aquí terminamos ya el bosquejo número 3, y si el Señor lo permite, la semana que viene entraremos en el bosquejo 4. Señor Jesús, y nuestra oración debe ser, Señor, produce y causa que mi vida sea una contigo para producir ese solo y nuevo hombre. Amén.